En este episodio, exploramos la delgada línea entre la ciencia, el misterio y lo desconocido. Comenzamos reflexionando sobre la conservación de la energía, un principio fundamental de la física, y su relación con fenómenos que desafían nuestra comprensión. Hablamos sobre el bosón de Higgs, la llamada partícula de Dios, y su papel crucial en la estructura del universo. Las ondas y frecuencias nos llevan a cuestionar cómo vibraciones invisibles moldean nuestra realidad, desde las ondas sonoras hasta las electromagnéticas. Este tema abre la puerta a teorías sobre multidimensiones, donde discutimos si nuestro universo podría ser solo uno de esos muchos coexistiendo en capas imperceptibles. La conversación toma un giro onírico al hablar de soñar que estás volando, analizando su simbolismo. El misterio se profundiza al abordar la muerte. ¿Existe un más allá? Este tema se entrelaza con relatos de casas fantasmales, donde exploramos historias de fenómenos paranormales y las posibles explicaciones científicas o sobrenaturales. Conversamos sobre el legado científico del venezolano Humberto Fernández Morán y su innovador bisturí de diamante. ¿Será que seres de otros mundos le dijeron cómo hacerlo? Discutimos las teorías del fenómeno de la parálisis del sueño y del desdoblamiento astral. ¿Son estos estados alterados de conciencia una ventana a otra realidad o meros productos de la mente? Este episodio es ideal para mentes curiosas que buscan respuestas o más bien más preguntas, mezclando rigor científico, mitología contemporánea y un toque de intriga cósmica. ¿Te atreves a cuestionar los límites de lo posible? Aliens de Medianoche. Escuchen este episodio. Aliens de Medianoche. Yo creo más en las energías, ¿me entiendes? Y no tanto en universos paralelos o cosas como esas, sino las energías. Para mí, por ejemplo, a mí me parece que, te voy a poner un ejemplo, la naturaleza emplea demasiada energía, demasiados recursos realmente naturales, solamente para crear una sola vida. Por ejemplo, un becerrito que nació en el Kalahari, Claro. sabes todo lo que implica desde un embrión hasta que crece, se desarrolla y de pronto, coño, se lo come un león. ¿Me entiendes? Esa energía tiene que ir para algún lado. Igual nos debe pasar a nosotros con los seres humanos. Es correcto, es correcto. Pero eso que tú dices, la ley de la conservación de la energía. La ley de la conservación de la energía nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Es decir, que solamente la energía en todo el universo es constante. Es decir, que toda esa energía que aprovecha la naturaleza para crear algo, ¿verdad? No se está diluyendo, no se está rompiendo, no se está perdiendo, se está transformando en otra cosa que también es energía. Y bueno, comparto mucho esa parte de eso, pues que todo es energía, todo son ondas. Esas cuando hablan de los chakras, cuando hablan de que no, que esa persona tiene mala vibra o que esa persona tiene mala energía, eso puede ser verdad porque el cuerpo humano puede irradiar ese tipo de ondas. No sé si ustedes me Claro. Es que tal cual, ¿no? Lo que hablamos es que yo les voy a explicar lo siguiente. En lo que yo he leído y he compartido también, es que las energías no son otra cosa más que, y lo acaba de decir Pablo también, son ondas, son frecuencias. Una onda es una frecuencia. ¿Qué pasa? Que nosotros vibramos en una frecuencia, tal cual. Para mí, la tercera dimensión vibra en una frecuencia. Pero existen otras dimensiones porque existen otras frecuencias, existen otras proyecciones de nuestra propia energía vibrando en otras frecuencias que se plasman más allá. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, esto es una conversación muy, muy, muy extensa. Pero ¿qué pasa? Los mismos científicos han descubierto ahorita, por ejemplo, la partícula de Higgs.
lo que llaman la partícula de Dios. El bosón de Higgs, la partícula de Dios. El bosón de Higgs, tal cual. Exactamente, la partícula de Dios, el bosón de Higgs. Y es que entendieron de que existe algo más allá que ellos no habían estudiado, que se escapa del entendimiento físico, material de la tercera dimensión que no cabe en la capacidad mental para el entendimiento. Entonces hay que entenderlo de otra manera. Hay que buscar otra visión, otra manera de verlo. Yo a veces le pongo un ejemplo. Dimensiones. Yo a veces le pongo un ejemplo a los alumnos, ¿no? Porque nosotros vivimos, vamos a decir, en un mundo con 3 dimensiones, X, Y, Z, o ancho, largo y profundidad, ¿no? Pero si imagínate que solamente viviéramos en una dimensión, de una sola dimensión, de largo, es decir, que no existiese para nuestro entendimiento ni profundidad ni altura. Que nada más te puedes mover en una línea recta, o para la derecha o para la izquierda, ¿verdad? Entonces, si a esa persona o a esa cosa que vive en una sola dimensión, tú le dices, no, pero es que existe otra dimensión, no se la va a poder imaginar. ¿Ves? Ahora, claro, vamos a hacer el mismo experimento, pero viviendo en 2 dimensiones. Si fuésemos seres que viven en 2 dimensiones, solamente viviríamos en X y Y, o en altura y anchura, ¿no? X y Y. exacto. Y te puedes mover entre todo ese plano de X y Y. Pudieses pensar en vivir en una dimensión, porque puedes retroceder de 2 dimensiones a una dimensión, pero no puedes imaginarte cómo vivir en una tercera dimensión, porque nunca lo has experimentado. Ahora nosotros, que vivimos Exacto. en la tercera Entonces, ya va, haciendo una pequeña pausa, Luis, haciendo una pequeña pausa, para las personas que viviesen en solamente, o sea, digo yo las personas, los seres o la dimensión como tal, que solamente fuese bidimensional. Okay. Si tú le dices, mira, existe una tercera dimensión, a lo mejor no lo entiende. Pero para que exista, fíjate algo tan sencillo, para que exista una segunda dimensión, tiene que haber necesariamente una primera. Claro. ¿Lo ves? O sea, tiene que haber la número 1 para que exista la número 2. Es correcto. Entonces, a eso es lo que yo quiere decir quiero llegar a ese punto. Si existe la tercera dimensión, exacto, quiere decir que si nosotros estamos conscientes de que vivimos en la tercera dimensión, es porque también tenemos conciencia de una primera y una segunda. Es correcto. Entonces, es innegable. No podemos. Es innegable la premisa de decir, exacto, no la conocemos, pero sabemos que existe porque sabemos que nosotros estamos en la tercera. Claro, pero no podemos imaginar. O sea, conocemos. No podemos imaginarnos cómo vivir en un mundo con 4 dimensiones, o con 5, o con 6. A eso es a lo que me refiero, ¿no? Pero, o con 7. O con 7. Pero sí podemos imaginarnos cómo vivir en una de 2 o en una de 1. Entonces, a eso yo a veces les explico a los alumnos. Entonces, ahora imagínate que exista la dimensión número 15, o qué sé yo, por allá. ¿Entiendes? Entonces, esos que están en la dimensión número 15 pueden imaginarse cómo vivir en una 14, en una 3. Imagínate a alguien o unos seres que vivan en una dimensión número 15, pueden imaginarse vivir en una 14, en una 13, en una 12, pero no se imaginan en una 16. ¿Por qué? Porque no han experimentado eso. Entonces, hablando, vamos a suponer, de dimensiones y de cosas, yo creo que sí es posible que existan otras frecuencias o otras dimensiones donde pueden ocurrir cosas que nosotros no sepamos, pues, o que no tengamos la dicha de observarla. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Algo tan sencillo como los sueños, por ejemplo, el sueño, para mí, y para o sea, no es para mí porque yo lo piense, ni porque yo lo diga, ni porque, bueno, para Julio es eso y eso es la verdad, no. Por lo que he estudiado, por lo que otras personas también han estudiado y he leído, el sueño como tal no son meras creaciones mentales, sino que son reales experimentaciones de una cuarta dimensión. Porque, ¿cómo es posible
¿Cómo es posible que uno sueñe que vuela? Si tú realmente, físicamente, No ha sentido eso. tú quieres a voluntad volar, Te voy a decir una cosa. tú podrás tener El mejor sueño que yo he podido tener en mi vida, que me ha pasado como 4 o 5 veces en mi vida, es la sensación de volar. Ya va, el del negro de WhatsApp. No, yo pensaba que era el negro de WhatsApp. No. O sea, soñar que puedes volar es increíble. Para mí los sueños son increíbles porque inclusive hasta revives sentimientos que tuviste con personas en el pasado. O sea, es una cosa increíble. Soñar es increíble. Y es un misterio. Es que a eso voy justamente. Y eso tiene que ver mucho con lo que Luis estaba diciendo del estoy bien. Entonces yo te digo una cosa. ¿Cómo es posible que uno experimente en el sueño cómo es la sensación de volar? Y tú dices, bueno, ¿sabes qué? Soñé que estaba volando. Pero si tú físicamente nunca has tenido la experimentación la experiencia de ese evento, entonces, ¿cómo es posible? O sea, explícame cómo es que tu cerebro lo recrea. ¿Cómo es que el sueño es una mera recreación y ya, si él nunca ha volado y no sabe cómo es volar? Eso es verdad. No, y fíjate otra cosa. ¿Lo es? Entonces, a eso me refiero porque dice, ¿cómo puedes negar tú la existencia de otra dimensión solamente porque tú dices que no la has sentido en el plano físico de tercera dimensión? Pero explícame entonces eso, o sea, ¿cómo se bate eso? ¿Cómo se come eso? No, mira. Yo estoy soñando que estoy volando. Si nunca he volado, ¿cómo es que mi mente lo recrea? Eso. ¿Ves? No, porque yo creo que es así. Pero resulta ser que es una experiencia que muchas personas han tenido. Yo creo que casi todo el mundo ha soñado alguna oportunidad que ha volado. Yo soñaba que volaba por ahí por la misma urbanización cuando vivía en La Paz. Recuerdo perfectamente. Exactamente. Y es tal cual, Luis, es tal cual. Recuerdo perfectamente un sueño donde yo me veía volando por la calle de Que Jorge y por ese callejón. Súper. Y por los techos, y tú ves los techos y ves los cables. Y los cables y todo. Exacto. Y entonces es todo el proceso. Cuando estás cayendo, todo el proceso. Cuando estás aterrizando y estás cayendo, tienes la sensación de que te vas a romper algo, ¿no? Sí. Exacto. Eso también se le llaman experiencia del mal sueño o lo que llaman vulgarmente la muerte chiquita, ¿no? Que me dio una muerte chiquita, uno se despierta con sobresalto. Porque es miedo realmente que uno siente. Julio, un dato importante, ¿no? Que si nosotros dormimos un promedio de 8 horas al día, ponte en una vida de 80 años, que duremos 80 años, estamos hablando que podemos pasar, de esos 80 años, podemos pasar fácilmente 10, 15 años durmiendo. O algo así. Sí. Exacto. Solamente en vigilia, lo que llaman en el sueño. Si tú sumas todas las horas que duermes en una vida, son años durmiendo. Entonces, puede ser que en ese tiempo que estás durmiendo estés en otra parte. O que en el tiempo que estemos despiertos nosotros estemos durmiendo en otra parte. A eso me refiero. Resulta ser que existen. Voy, Luis, a decir. Habla ahí. Habla ahí. Voy a llegar. Dime. No, habla que voy a hacer un cálculo para saber en verdad a 8 horas al día. Dale, habla. Ok, fíjate. Voy a llegar a lo que tú comentaste, lo que comentaste ahorita del libro, de lo de Estoy Bien, de que si tú tienes experiencias en los sueños, de situaciones que no has vivido y las tienes en el sueño, sitios que has visitado y que jamás has visitado en despierto y lo recuerdas vívidamente y te paseaste por el pasillo de un apartamento que tú jamás en tu vida has visitado, ¿cómo es posible que el cerebro recree cosas que nunca ha experimentado? Entonces, ¿quién me dice a mí también, partiendo también del escepticismo, de que quién me dice a mí que el sueño no es realmente un viaje a una dimensión que no conocemos? Es correcto. ¿Lo ves? Entonces, ¿quién me dice a mí que a mí el sueño no puede ser un viaje involuntario, a una cuarta dimensión?
porque de lo que yo sé es que este plano tridimensional es manejado por 48 leyes. 48 leyes demostrables, física y científicamente demostrables. Por ejemplo, la ley de gravedad, la ley de causa y efecto, la ley del péndulo. Son leyes son leyes naturales a las cuales no podemos escapar, pues son las leyes del tercer plano. Pero resulta ser que con las dimensiones superiores vienen siendo menos leyes. Entonces, en una cuarta dimensión existen leyes, mejor dicho, aquí existen leyes que no existen en la cuarta dimensión. Porque si aquí nos regimos por 48 leyes, en la cuarta dimensión nos rigen solo 24. Solo 24 leyes. Y no está la ley de gravedad. Y por eso soñamos que volamos. Claro. ¿Lo ves? Y existen otras leyes, por lo menos en el plano, en la cuarta dimensión, no existe la rigidez que existe en la tercera. Y podemos estirarnos a voluntad. A mí me decía alguien, me dice, cuando tú estés soñando, si tú quieres realmente saber si estás soñando, estás despierto, álate un dedo. Tú agarras el dedo y te lo alas. Y si tu dedo se estira como una liga, ajá, ahí tú vas a tomar conciencia de que no estás que estás soñando, pues. Que no estás en el plano, en el tercer plano. Mira. O sea, entonces, el Matrix. Dime. Aquí hice este cálculo, mira. Algo así. Mira el cálculo que hice aquí. Poniendo de promedio que dormimos 8 horas al día, ¿ok? 8 horas al día. Estamos dormidos. Y que vivamos 80 años. 80 años es una edad que la mayoría... Promedio, sí, promedio. Promedio, ¿no? Bueno, si dormimos 8 horas al día durante 80 años, ¿verdad? Vos sacáis la cuenta y son 26 años durmiendo. ¿Qué tal? Es la vida de alguien, es una vida. Es una vida. Es una vida paralela. Es una vida paralela. Entonces, de tus 80 años, pasaste 26 años en otro plano, en otra dimensión, durmiendo, hecho verga, lo que sea. Ahí hay que ponerle las horas de hecho verga. Lo que sea, pero es que mucha gente dice, no, que los sueños son creaciones mentales y ya. Bueno, ok, pero entonces tú mientras estás durmiendo, estás en un plano mental, entonces, en todo caso. Claro. No estás en un físico. Estás en un plano mental donde se están ocurriendo situaciones donde inclusive la mayoría de la gente no controla. La gente, yo creo que alguien que me diga que yo controlo mis sueños, yo controlo lo que digo, lo que hago y en su totalidad. No. Eso sería bravo, eso sería bravísimo porque tú estás tomando conciencia total del sueño. Es correcto, ¿no? Y en este libro Estoy Bien, que yo leí. No, entonces, ya exacto, dice, para caer en lo del libro. Entonces tú dices, ¿quién me dice a mí que durante el sueño uno no hace ese tipo de viaje y no tiene conexiones? O sea, que me desmientan y me digan, no es así, Julio, por esto y por aquello. Me dice, ¿quién me dice a mí que un sueño no es un viaje astral a otro plano donde la persona que no está en este plano físico, las personas que abandonan el plano físico tridimensional, las personas que se mueren, que fallecen, que abandonan este plano físico, tú no las puedes ver? O sea, que me diga alguien que no puede hacerlo. Claro. Si justamente en los sueños, cuando alguien ve a las personas, justamente en los sueños, cuando tú ves a esa persona que ya no está en este plano físico y se te acerca y te dice, estoy bien. Es correcto. Y donde uno se encuentra a toda esa gente y donde te dan mensajes y donde ocurren acercamientos, pues. Uno siempre dice, no, es que yo lo soñé, pero fue muy real, o fue, no sé. Entonces, a veces uno es escéptico a veces, ¿no? Pero es posible que estas cosas ocurran. Y más que todo, haciendo este simple cálculo que le acabo de hacer, uno está durmiendo 26 años de su vida. En 26 años ocurren demasiadas cosas. Es una vida, como tú dices. Exacto. Es una vida, es la vida de alguien en otro plano. Para mí lo es.
Y bueno, yo tendría que buscar a alguien que me desmienta y que se comunique conmigo, me diga, mira, no, Julio, no es así, es por esto y por aquello. Y bueno, sería interesante conversar, ¿no? Mira, Julio, no es así, realmente. No es así. Yo tengo pruebas irrefutables de lo que tú estás hablando, no es correcto. No es así, no es así. Pero Pablito, tú dijiste que tenía unas anécdotas o alguien cercano de acá que querías conversar. Sí, tú sabes que como te estaba comentando, yo soy muy escéptico. Pero las cosas que han pasado son de personas que vienen, que no tienen razones por las cuales mentirme. Entre ellas, por ejemplo, mi abuela. Mi abuela me contaba que ella también escéptica, y se lo creí. Ella, cuando se casó con mi abuelo, se fueron a vivir a una casa que estaba en un sector de Maracaibo, no recuerdo el sector de Maracaibo, chico, por el 18 de octubre, algo así era. Cuando ellos se mudaron a la casa, la primera noche, empezaron a sentir cosas extrañas, cosas que no eran normales, como en la noche se escuchaban cadenas caminando por la casa. Hubo un episodio muy particular, porque ella me lo contó con mucho detalle, y es que una vez estaban durmiendo, y en el medio de la noche empezaron a escuchar un sonido que era check, 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 ¿ok? Y cuando van a ver, prenden las luces de la casa y van a ver qué es lo que estaba pasando, había un baño que tenía unos azulejos. Los azulejos solos se estaban desprendiendo y estaban cayendo en el piso. Y ese era el sonido que ellos estaban escuchando. Y ¿Okay? de la pared, pues. Entonces, hasta esa noche, me dice mi abuela, hasta esa noche nosotros dormimos en esa casa. Es tal cual Poltergeist, ¿me entiendes? Claro. Es tal cual Poltergeist. Resulta que ellos con el tiempo, mi abuelo y mi abuela, averiguaron, y tal vez por casualidad o sea la verdadera razón, no sé, eso nunca se va a saber, la casa fue construida en un antiguo cementerio guajiro. ¿Entiendes? Sí. Sí. He escuchado algunas Entonces, cosas así. hasta ese día ellos vivieron en esa casa. Mi abuela dijo, no puedo más. Wow. Impresionante. Bueno, Sí. una experiencia similar le pasó a mi papá. Dime. No, por tu parte, ¿qué anécdota nos puedes contar aquí? Bueno, fíjate que mi papá me cuenta que en su juventud él nació aquí en Maracaibo, ¿verdad? Pero lo llevaron desde muy niño a vivir a Caracas. Entonces, casi toda su vida vivió en Caracas y venía para Maracaibo, era de visita. O sea, él pasaba sus vacaciones y venía de visita a Maracaibo. Y en su juventud, él llegó a casa de su abuela, en Los Aticos. Y él me cuenta que le dieron a dormir, como no tenían cuarto, le dieron a dormir un mueble, que me cuenta él que era muy cómodo, ¿no? Pero ellos estaban empezando a hacer una construcción y tenían un lote de arena, una montaña de arena con la que iban a hacer la construcción de la casa. Y me cuenta mi papá que él se duerme, se acuesta pues, y empieza a escuchar, lo despierta de hecho el sonido ahora que Pablo hizo ese sonido, él lo despierta, eran unas paladas de arena, o sea, como que alguien con una pala escuchaba, estaba recogiendo la arena y le estaba echando en una... Él dice que después que era una carretilla, porque inclusive él después escuchaba la carretilla, escuchaba el chirrido del metal, de la rueda, entonces me dice, se están robando la arena. Sí, tal cual. Se están robando la arena, ahí alguien está... Tal cual el sonido de que... Y él estaba despierto, me dice, no estaba dormido.
Exacto. Me dice, yo me despierto es porque escucho a la persona, me dice, se están robando la arena. Están escuchando las paladas de arena y se están robando la arena. Y escuchaba la carretilla que se iba. Coño, se llevaron, dice él, se llevaron una carretilla de arena. Se llevaron unas paladas, pues algunas paladas lo que escupieran ahí. Me dice que al rato vuelve a escuchar la carretilla, que viene de regreso a llevarse más arena. ¿Qué pasa? Eso ha pasado, viejo, eso ha pasado. Cualquiera se puede llegar a robar un poco de arena de una casa. Me dice mi papá que él se despierta, o sea, él agarra despierto, ¿no? Total y absolutamente despierto, le está escuchando eso. Entonces, se me paran los pelos ahorita que lo estoy contando. Entonces él dice, voy a abrir la ventana rápido para sorprender a la persona. Entonces dice, yo voy a esperar a que esté metiendo la arena en la carretilla. Cuando él me dice que empieza a escuchar que están echando otra vez la arena en la carretilla, él abre la puerta, él abre la ventana. ¡Ajá! Y cuando sale no había nada. Estaba pelado. Absolutamente nada ni nadie. Estaba pelado eso. Viejo, si tú te estás robando la carretilla, las carretillas de arena, te estás robando la arena, tiene que quedar en la arena marcas. Claro, claro. Okay, en la arena tiene que haber marcas de que falta arena, no sé. ¿Me entiendes? Entonces dice que él sale y salieron y revisaron y el montículo de arena estaba tal cual normal como ellos lo dejaron. Dice que bueno, se fueron otra vez a dormir porque me dice, él despertó a uno de sus familiares para que lo acompañara y revisaron y estaba normal. Me dice que él se volvió a acostar en su mueble y no pudo dormir más y resulta ser que al rato volvió a escuchar la carretilla. Al rato volvió a escuchar la carretilla que venía. Dice, no puede ser. Me dice, él me dice, yo no estaba dormido. Yo no estaba dormido ni lo estaba imaginando, lo estaba viviendo. Claro, claro. Y me dice que vuelvo a escuchar la carretilla y entonces me dice, ahora sí lo voy a, porque la carretilla está ahí, me dice, está detrás de la ventana. Me dice, yo estoy durmiendo en un mueble dentro de una sala y está la ventana allí y la carretilla la está escuchando del lado afuera mismo, con sus oídos tal cual. O sea, me dicen, yo no lo estoy inventando. Y escucha la carretilla y vuelve a escuchar las paladas de arena y se vuelve a asomar y no consigue nada. Entonces, mi abuela, o sea, su abuela, mi bisabuela en todo caso, le dice, ese era ella le decía el carrito del más allá. Dice, tú lo que escuchaste fue el carrito del más allá. No sé, como que en aquel momento existía ese dicho, o no sé, tú lo que escuchaste fue el carrito de más allá. Me dice, abuela, porque yo escuché la carretilla, me dice, 2 veces y totalmente, absolutamente despierto y consciente. Claro. Entonces me dice, papá, yo no entendía cómo es que yo escuchaba la cuestión aquí. O sea, es como que no sé, es como que yo estoy escuchando algo en la habitación de al lado y o en la puerta, detrás de la puerta, y cuando me asomo no hay nada. Y no fue un sonido inventado. Me dice, ¿y por qué dejaba de sonar cuando yo abría la ventana? Porque si es otro sonido que se está recreando por otra situación, ¿por qué el momento de abrir la ventana se dejaba de escuchar? Claro. Eso fue uno de los cuentos de mi papá, que dice el carrito del más allá, de la medianoche, no sé, algo así. Y a mí siempre que papá nos echaba ese cuento, lo contaba muy serio, ¿no? Lo contaba de una manera muy seria hay un cuento con cierto miedo. Mira, hay un cuento que yo recuerdo de mucho de mi papá, ¿no? Pero no, y lo recuerdo porque siempre lo decía, ¿no? Cada cierto tiempo que estábamos conversando o él le echaba el cuento a otra gente, que yo estaba por ahí, yo le escuchaba que lo decía, ¿no? Resulta que mi papá conoció a este científico venezolano, Humberto Fernández Morán. Imagínate. Humberto Fernández Morán, una luminaria. Sí, lo conoció porque mi papá era director de una escuela que se llamaba Humberto Fernández Morán. Y entonces el científico fue a la escuela, como me imagino, a visitarla, pues, porque era la escuela que tenía su nombre, ¿no? Claro. Y conoció a mi papá porque mi papá era el director de la escuela. De hecho, hay una foto donde sale mi papá y Humberto Fernández Morán. Yo tengo la foto original. Aquí la tengo, ¿eh? Siempre la tengo aquí. Wow. Sí.
Wow, Excelente, that's so bro. nice. Yo la cargo aquí en el escritorio. Qué envidia, chamo. Entonces, mi papá me cuenta que cuando él conoció a Humberto y hablaron y eso, él le preguntó, mira, ¿cómo se te ocurrió eso del invento del bisturí de diamante? Así que él inventó el bisturí de diamante. El Victoria Diamante, claro, fue el creador de eso. Sí, y fíjate lo que le respondió. Y te estoy diciendo, lo escuché muchas veces de mi papá. Sí, no te puedo decir más de 10 veces que lo pudo haber comentado en reuniones familiares y con sus amigos, ¿no? Y resulta que Humberto Fernández Mora dijo, chico, yo estaba durmiendo y a mí en los sueños se me venían ideas así locas de unos seres que me ponían cosas en la cabeza. Y una de las ideas Wow. que me pusieron, que soñé, fue ese bisturí de diamante. Y mi papá, verga, pero ¿cómo que seres? ¿Cómo es eso? No sé, chamo. Sí. Yo dormía y en mi cabeza entraban las ideas. Es como que si alguien se las pusiera. ¿Me entendéis? Y verga, y él siempre, Claro. y siempre lo contaba, y siempre lo contaba. Ahora que estamos hablando de los sueños y que estamos hablando de ese poco de cosas y verga, y quizás de alguna inteligencia superior, verga, uno también lo duda, ¿me entendéis? Uno dice, dígame si esos coños le siembran a uno, verga, y así Así es. le sembraron a Beethoven y le sembraron a Tesla, qué sé yo, no sé, ¿vale? ¿Qué creen ustedes de eso? Y se los cuento porque, bueno, mi papá, como te digo, lo contó Exacto. ¿Y quién dice que varias no? veces y ¿Y quién dice que no? Porque el hecho de que uno no lo entienda o sea, el hecho de que tú no lo entiendas o no lo aceptes no significa que no exista. Es que yo te digo una cosa, yo no soy ni escéptico ni soy absolutamente creyente. Yo lo que te digo es que de verdad, por las experiencias que he tenido, yo he experimentado, te lo puedo decir, lo he experimentado más de 3 veces, el desdoblamiento astral. ajá, Y te lo puedo contar aquí con lujo de detalle. Entonces me dice un científico que me explique lo del desdoblamiento astral. Yo vine a saber después que era el desdoblamiento astral, lo que llaman la parálisis de sueño, es correcto. ¿no? Que científicamente lo llaman así, la parálisis de sueño. Yo, Sí, eso es simplemente un desdoblamiento. no, que yo te estaba diciendo, yo he sentido la Dime. parálisis de sueño, yo la he sentido. En algunos momentos yo he estado consciente, Sí, exacto. Entonces, pero no me yo podía la, yo mover. la, yo la, ajá, dime. No, no, que en algunos momentos Tal cual, yo he estado consciente y no me puedo mover. Es decir, me pesan las manos, me pesan los pies, el cuerpo y es imposible moverse. tal cual, tal cual. La primera vez que a mí me pasó, yo me acuerdo que yo estaba bravo en mi casa y estaba bravo con mi hermano y nosotros compartíamos el cuarto. Entonces, yo no quería dormir en el cuarto con mi hermano pues, porque estaba muy molesto con él y no sé qué y tal. Entonces yo empecé a dormir en la sala de la casa. A mi mamá no le gustaba mucho porque yo tenía que estar durmiendo en el mueble. Y yo, bueno, yo me levantaba tempranito, recogía mis cosas y no quedaba nada, no quedaba como si como si esa fuera mi habitación, pero fue mi habitación durante como un mes que yo estuve bravo con mi hermano. Claro, claro. Y ahí lo experimenté por primera vez. Yo me despierto y estoy absoluta y completamente despierto. Totalmente despierto. Inclusive empiezo a ver todo lo que está a mi alrededor y empiezo a ver la ventana, empiezo a ver las hojas como se están moviendo lentamente con el viento de la noche, de la madrugada, y empiezo a ver la sala y me digo, estoy despierto, pero yo me quería levantar y no podía. Me quería levantar y no podía. Entonces empiezo a sentir, a presentir que había alguien en la cocina, pero yo no lo podía ver porque yo no podía girar la cabeza. Entonces yo miraba mi cuerpo, yo podía ver
como si estuviese sentado. ¿Ok? O sea, mi cuerpo, yo lo veía, es como si en una posición acostado pudiese ver mi cuerpo, pero como si estuviese sentado. ¿No? ¿Lo ves? No sé si me llego a explicar. Sí, sí, sí. Y resulta ser que yo logro mirar hacia la cocina y veo a alguien, veo una sombra, una silueta, y estaba todo apagado, que si es alguien de la casa que está en la cocina, bueno, si es alguien que está ahí en la cocina, tiene que prender la luz porque estaba totalmente oscuro. O sea, ¿cómo es posible que no sé, una de mis hermanas o mi hermano o mi papá, a alguien se haya levantado en la madrugada a ir a la cocina sin prender ninguna de las luces? A menos que tuviera visión nocturna, no sé. Entonces yo quería decir, ¿quién está ahí en la cocina? Eso fue lo que yo quería hacer, y lo que salió de mí fue algo así. Y entonces yo mismo me asusté y me decía, ¿pero por qué yo estoy hablando así? Loco, sí. Y yo dije, ¿cómo es posible que yo estoy hablando así? Sí, yo lo que quiero decir es, ¿quién está ahí? Y lo que me salió fue así como un quejido, un lamento, una cosa así, que yo mismo me asusté. ¿Qué está pasando aquí? Entonces dije, no, yo estaba tan asustado, en ese momento me asusté yo mismo con mi quejido. Y dije, no, yo me voy a dormir de nuevo. Me voy a dormir. Si es un ladrón, que me despierte el ladrón a patadas, a golpes, o que me puñalee o me pegue un tiro, lo que sea, pero yo voy a dormir porque estoy muy asustado y no me puedo mover. Si no me puedo mover, ¿qué voy a hacer? Claro. ¿Qué voy a hacer? Me volví a cerrar los ojos, consciente de la situación que acababa de vivir, y luego desperté realmente. Y desperté con mi cuerpo físico y me levanté del mueble y fui hasta la cocina y no había nadie. No había nada. Prendí las luces, obviamente, y bueno, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué yo acabo de experimentar eso? Conversando con alguien estudioso de la metafísica y tal, me dice, no, eso lo que sufriste fue un desdoblamiento astral, que ahora los científicos le llaman la parálisis de sueño. Bueno, y situaciones como esas las he vivido más de 3 veces ya. Inclusive ya consciente de lo que es eso. Mira, estoy ahorita viviendo esta situación de nuevo, que no me puedo mover, que no puedo hacer absolutamente nada, y lo que hago es que me relajo y vuelvo otra vez a dormir. Ay, ¿y cómo sería? Sabiendo yo que estoy viviendo esa situación, pero bueno, ya no puedo hacer nada, porque no sé, y es porque mi cerebro no sabe qué hacer en ese momento. Claro, ¿cómo sería? Como mi cerebro no sabe cómo comportarse, entonces yo lo que simplemente opto por decir, bueno, déjame cerrar otra vez los ojos, dormir de nuevo y que pase. ¿Cómo sería, pero Julio? Sí lo he experimentado ¿Cómo sería, Julio, si uno estando en ese estado, querer, vamos a suponer que sea el desdoblamiento astral, querer salir del cuerpo y caminar por ahí? Porque a mí me ha pasado, ¿no? Y uno está en ese proceso de que no te puedes mover y no puedes hacer nada. Pero supongo yo que los que hacen esas cosas pueden salir, pueden salir y por lo que he leído y he estudiado sobre eso, es posible hacerlo. Es posible hacerlo. O sea, hacer el desdoblamiento astral a voluntad y poder moverte. ¿Ves? Lo puedes hacer. Pero para eso hace falta mucha práctica, mucho estudio, prácticas mentales, prácticas físicas que uno puede hacer para eso, hacerlo de manera consciente. ¿Qué pasa? Que como se da involuntariamente, no lo estás haciendo consciente. Aliens de Medianoche. Gracias a Julio y a Pablo por esta grandísima conversación en Aliens de Medianoche. Recuerden seguirnos en todas las plataformas. Somos @Aliens de Medianoche. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Instagram. Pueden seguirme como McFlySK y próximamente tendremos más episodios con amigos y personas invitadas. Descansa, universo, donde quiera que estés. Aliens de Medianoche.